Muy buenas noches, amigos de Acción Positiva, nuevamente con ustedes y el favor de su audiencia. Hoy el tema es más que relevante. Se recordarán que estuvimos conversando con los 3 candidatos a rectores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Nosotros en Acción Positiva creemos que es relevante este tema por cuanto sentimos y apreciamos y valoramos que lo que suceda con la Universidad de San Carlos en el futuro, más que antes, todavía es clave y determinante para el futuro del país. Para esto hemos tenido la oportunidad de tener a un invitado especial, al doctor Óscar Peláez Almengor, un hombre con una trayectoria académica, investigativa, de estudios, de trabajo, de contribuciones y aportes al país, como usted no se lo imagina. No lo voy a leer todo porque me pasaría el resto del programa. Académicamente, Óscar tiene una preparación muy hermosa, interesante y sobre todo de mucha contribución posible para el país, desde obviamente la Universidad de San Carlos, en licenciaturas en Historia, maestrías en Tulane University y igualmente doctorado en Filosofía en Tulane University, solo para citar algunos de los títulos y preparación académica que tiene. Además, como experiencias de vida, ha sido académico casi que permanentemente, estrechamente muy relacionado con la Universidad de San Carlos en muchos años y actualmente pues operando desde ahí como asesor del rector de la universidad y muy conocedor, sin duda alguna, de la temática de la reforma universitaria, que es como miraremos el enfoque de este programa. El doctor pues ha dado clases, ha hecho un montón de actividades, publicaciones como me llamó la atención La Patria del Criollo 3 décadas después. Y me llamó la atención porque ese es un libro tal vez poco conocido, muy oído pero poco leído, en el cual por supuesto me llamó la atención leer ese documento que él desarrolló y así muchas publicaciones que ha hecho en toda su vida. Bienvenido, doctor, qué bueno tenerle, muchas gracias por su colaboración, nos encanta poder recibirles en este programa y empezaré directamente planteándole la inquietud. Yo estoy claro y usted es un experto en el tema de cómo vino la experiencia argentina en la reforma de las universidades argentinas por allá, por los años en que el doctor Juan José Arévalo estuvo viviendo en Argentina y se preparó, fue catedrático, fue estudiante, fue un miembro activo de la academia allá y luego él vino a Guatemala y trajo consigo mucha de la riqueza que él había vivido en lo que fue la reforma universitaria en ese tiempo en Argentina. ¿Por qué no nos habla unos minutos de eso, por favor? Cómo no, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy agradecido con ustedes y espero que a los televidentes pues sea de su agrado lo que vamos a platicar esta noche. Yo creo que la figura polifacética del doctor Juan José Arévalo no ha sido totalmente, digamos, valorada en todas sus facetas. Una de ellas es precisamente esta, que él llega a la Argentina a estudiar su doctorado en pedagogía, pero él llega a la Argentina a la Universidad de La Plata. Lo habían asignado a la Universidad de Buenos Aires, pero luego él pide su traslado a la Universidad de La Plata porque ahí se estaba, digamos, dando el doctorado en pedagogía que él quería recibir. Y da la casualidad que la Universidad de La Plata es la universidad más joven de las fundadas en la Argentina nacionales y había sido la que con mayor, digamos, entusiasmo había adoptado todos estos cambios y todas estas cuestiones que significaron la reforma de Córdoba de 1918. Entonces él va a llegar a un lugar, digamos, en donde la reforma está viva, donde la reforma está haciendo cambios, donde la reforma funciona, y él llega a empaparse precisamente de eso, como estudiante, claro. Como estudiante. Él en el libro La Argentina que yo viví,
él narra toda su experiencia con la Reforma de Córdoba y dentro de la universidad. Él absorbe pues todo el ambiente estudiantil, la participación de los estudiantes en el gobierno universitario, la participación de profesores, la participación de egresados. Ya graduado, él va a ser el secretario general de la Universidad de La Plata. Entonces, él va a ser encargado por muchos años de llevar, digamos, el ritmo y la coordinación del gobierno universitario, que eso es un secretario, ¿verdad? Digamos, un director de orquesta en ese sentido en el ámbito administrativo. Entonces, él va a tener consigo toda la experiencia de la Reforma de Córdoba y de su aplicación en las universidades argentinas. Con esa experiencia es que él va a regresar a Guatemala, pero también hay un grupo de personas que van a trabajar con él durante su gobierno, que también están muy influenciados por los cambios que se están dando, digamos, a nivel latinoamericano y especialmente en la Argentina, como el propio José Rols Bennett, que va a ser el primer decano de la Facultad de Humanidades. Que es creada para entonces. Sí, que va a ser creada por ellos. Y también el propio rector de la universidad, el doctor Carlos Martínez Durán, ¿verdad? Va a ser él, digamos, persona que por su amplia cultura también tiene una idea propia de la universidad que se compagina perfectamente con el ambiente que se está viviendo en América Latina en esos momentos. Y le digo que se vive en América Latina porque la Argentina en ese momento es un faro de luz, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, es un lugar en donde se está creando conocimiento, donde se está discutiendo, donde se está escribiendo. Todavía no hace muchos años, cuando a nosotros nos tocó estudiar la escuela primaria, nosotros aprendimos a leer y escribir con libros que venían de la Argentina, ¿verdad? Con textos de lectura de primeras letras que venían de la Argentina, de la editorial, aquella famosa Capeluz, ¿verdad? Ese Pepe Hipólita, ese Barbuchín, esto venía de la Argentina, o sea, Argentina era como un centro de desarrollo de pensamiento para América Latina. Exactamente, para América Latina. Nosotros actualmente pensamos mucho en México, pero en aquel entonces no se podía pensar mucho en México porque México estaba en medio de una guerra civil, ¿verdad? La guerra civil mexicana va a desarrollarse aproximadamente desde 1910 más o menos, 11, el asesinato de Madero, el fusilamiento de Madero, hasta 1917. Y la revolución se va a estabilizar más o menos con el régimen ya a finales de los años 30 de Lázaro Cárdenas. Entonces, México, dentro de sus problemas políticos y de sus reformas y de sus cambios, que también los va a apreciar el doctor Arévalo, porque él va a pasar por México, digamos, tenía menos influencia que el pensamiento sudamericano en aquel momento. Ahora, entiendo yo que el doctor Arévalo trae la idea de la autonomía de la Universidad de San Carlos, de la creación de un sistema de gobierno como el que tenemos hoy. De alguna manera podríamos afirmar de que es en esa época cuando se plantean y llevan a cabo las ideas de lo que es la Universidad de San Carlos hoy, las ideas base, los fundamentos. Sí, básicamente yo sostengo, no sé si alguien sostendrá lo contrario, pero yo creo que el acta de nacimiento de la universidad, de la nueva Universidad de San Carlos de Guatemala, de la moderna Universidad de San Carlos de Guatemala, es el decreto de gobierno número 12 de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el que le otorga la autonomía a la universidad. Yo creo que ese es el acta de nacimiento
de la moderna Universidad de San Carlos. Incluso la ciudad universitaria, el concepto de ciudad universitaria creo que lo traen también. También viene de la Argentina. Este concepto es un concepto que elabora un historiador argentino, Ricardo Levén, que escribe un pequeño texto que se llama La ciudad universitaria, refiriéndose precisamente a la ciudad de La Plata, donde Arévalo recibió sus clases y donde Arévalo fue secretario de la universidad. Levén le llamó la ciudad universitaria, porque él creía en la influencia esa de la universidad dentro de la ciudad completa, digamos, que se convirtiera en una ciudad con ese espíritu casi universitario. Que hablando, y entiendo incluso que el concepto de república como tal se maneja dentro de las ideas estas de los grandes ideólogos de la reforma de la Universidad de Argentina. De Córdoba, sí. Gabriel del Mazo es quien, digamos, acuña el término de la República de los Estudiantes, porque él dice, somos una república, dice, en donde hay quienes se dedican a estudiar, hay quienes se dedican a enseñar y hay quienes se dedican pues a poner en práctica todos estos conocimientos que se aprenden. Entonces, todo ese conglomerado conforma lo que él llama la República de los Estudiantes, digamos, un ente, digamos, no separado pues de la nación, pero con su propia dinámica y con su propio gobierno, como ellos lo conciben finalmente, ¿verdad? Un gobierno que tiene su autonomía, que tiene su propio Consejo Superior Universitario, que tiene su propia legislación y que tiene, pues, digamos, esa gran facilidad para poder adaptarse a las épocas que van surgiendo. Excelente. Ahora saltemos un poco a lo que estamos viviendo ahora. El país, sin duda alguna, necesita de manera urgente una universidad nacional, que es la Universidad de San Carlos, a la cual le provee de recursos, no sé si suficientes o harán falta, pero finalmente hay una provisión de recursos muy importante que el Estado de Guatemala, los ciudadanos de Guatemala aportan para la universidad, y estamos por encarar, espero yo, lo que desde hace unos 10 años se viene platicando de una reforma universitaria, o sea, cómo adaptar, así lo entendería yo, los servicios, la entrega, la efectividad, el aporte que la Universidad de San Carlos puede hacerle al país. Obviamente deberíamos de poder los ciudadanos demandar de las futuras autoridades universitarias, entendiendo al rector, entendiendo al Consejo Superior Universitario, entendiendo a los catedráticos, entendiendo a los alumnos y entendiendo las expectativas de la nación. ¿Qué pudiésemos nosotros, según su entendimiento, Óscar, esperar fueran las grandes líneas de una reforma universitaria en estos momentos? Bueno, yo creo que la Universidad de San Carlos da un aporte verdaderamente importante al país, aunque no todo el tiempo es noticia, ¿verdad? No es algo que se reconozca diariamente en los noticieros o en los periódicos, pero el sistema hospitalario del país funciona a través de los EPCistas de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. O sea, son estudiantes quienes llevan adelante este proceso. Muchos de los juzgados, digamos, también están atendidos en la cuestión de carácter judicial, están atendidos por estudiantes de la Facultad de Derecho. La universidad tiene el ejercicio profesional supervisado, que consiste en la actualidad en enviar a grupos multidisciplinarios de estudiantes a diferentes regiones del país, en donde ellos van a atender necesidades concretas de la población. Digamos, atienden cuestiones que necesita la municipalidad, atienden cuestiones que necesitan los COCODES. O sea, aunque visiblemente
no se reconozca esta actividad, la Universidad Nacional retorna al país en trabajo de sus estudiantes y en trabajo de sus profesores buena parte de la inversión que el país hace en la universidad del Estado. Ahora, ¿cuáles serían las grandes líneas en donde pudiera fortalecerse esta actividad? Yo creo que esta actividad debe fortalecerse fundamentalmente en el renglón de docencia. En el renglón de docencia, el país necesita de inversiones que son necesarias, que todos los países han pasado por hacer esas inversiones. Corea hizo esa inversión, el Japón hizo esa inversión, los países europeos están permanentemente haciendo esa inversión en su capital humano, en las personas, en la gente de talento. Entonces nosotros tenemos que hacer una inversión en la gente nuestra de talento para que esa inversión retorne al país, quizás no en el corto plazo, sino en un plazo más amplio, pero que le va a dar al país, digamos, ese bagaje intelectual, ese bagaje cultural que el país necesita para continuar avanzando. No lo dudo, y logro valorar y logro ver y apreciar, y ojalá se pudiese visibilizar más toda esta contribución que la Universidad de San Carlos viene realizando y ha realizado para el país. A las grandes preguntas que se hace uno allá afuera dice, bueno, el país tiene un problema de desnutrición crónica severo, histórico. O sea, no es de ayer, no es de este año, es de muchos años para acá. Desde que yo conozco un poco más y tengo conciencia sobre Guatemala, el tema de la desnutrición ha sido un factor relevante, lamentablemente dañino, porque ya sabemos que los niños que siendo niños y hasta un par de años de edad o 3 no reciben los nutrientes suficientes, quedan prácticamente casi discapacitados para poder asumir y lograr capturar el nivel de conocimiento que el sistema educativo le pueda dar. En ese campo, por ejemplo, es de esperar que la Universidad de San Carlos pudiese aportar más, porque es la casa del saber y del entender y de la investigación, porque no dudo que tengan la información, porque la tiene todo el país. Ahora, temas como esos, temas como, por ejemplo, bueno, un sistema, solo le planteo tres grandes interrogantes. El sistema educativo de Guatemala es un fiasco para el país, desde párvulos hasta universitario, pasando por lo privado y lo público. Sé que lo privado tiene un poquito más de ventajas y privilegios, pero es igualmente difícil, digamos, de evaluar de mejor manera. En ese ámbito, Universidad de San Carlos pudiese contribuir también, lo hablábamos con el candidato a rector Carlos Sierra, actual, igual que con Ada Alvarado. Es posible que la Universidad de San Carlos pueda incursionar en lo que el país necesita, un rediseño completo del sistema educativo. O sea, más allá de solo la Universidad de San Carlos, todo el sistema educativo del país debería de tener un replanteamiento que lo traiga a la modernidad. Por ejemplo, digamos, ámbitos de contribución importantes con el ejercicio del poder que la San Carlos tiene en el poder público, porque ocupa sillas en la Junta Monetaria, en el Seguro Social, en la Corte de Constitucionalidad, en donde más no hay. Entonces, ahí es donde miraría yo o apreciaríamos muchos ciudadanos con los que conversamos, ¿cómo puede la Universidad de San Carlos contribuir más con el país, por ejemplo? Bueno, yo le puedo decir un poco de lo que la Universidad de San Carlos hace. Por ejemplo, la Facultad de Farmacia produce todo el suero vitaminado que se consume en el país, ¿verdad? Sin digamos, una gigantesca inversión, la Facultad de Farmacia ha montado un laboratorio donde se produce, eso no lo sabe todo el mundo, pero el suero que se consume en el país, el suero vitaminado que se le da, digamos, a los pacientes que han perdido
líquidos que están en un estado de gravedad, deshidratación, lo provee la Facultad de Farmacia. O sea, nosotros contribuimos también en ese sentido. Quizás no es una contribución visible, pero es una contribución que está ahí. En cuanto a la cuestión educativa, nosotros estamos contribuyendo en la formación de los profesores que están en servicio actualmente en el sistema educativo a través de un programa que se llama PADEP. Este programa PADEP provee de formación a los profesores que están en servicio y trata de alguna manera de llevarles los últimos avances de la ciencia y de la tecnología a los profesores que están en servicio. Ahora, digamos, son cosas que a nosotros nos hace falta tener, digamos, el altavoz necesario como para que estas contribuciones, digamos, tanto los hospitales, tanto los juzgados, tanto la producción de suero oral, tanto la capacitación de los profesores, tengan el adecuado, digamos, reconocimiento a nivel social de que la Universidad de San Carlos, a través de sus diferentes facultades y sus diferentes escuelas, trabaja en ese sentido y empuja los programas que son factibles. Ahora, yo le puedo decir con propiedad que el dinero que el Estado otorga a la Universidad de San Carlos, yo hice un estudio para UNESCO de 10 años, y entre el 96 y el 98% de ese dinero, el del dinero del Estado, se va para pagar el funcionamiento de la universidad. Es decir, eso se va para pagar sueldos. Ahora, el 2 o 3% que queda se va para inversión, que no es suficiente, que la universidad y el Estado de Guatemala han tenido que hacer préstamos para ir proveyendo de infraestructura a algunos de los centros regionales universitarios y algunos también de los edificios de la ciudad universitaria que se han quedado, digamos, cortos. Porque también hay que tomar en cuenta una cuestión, es que efectivamente la universidad de los años 50, ¿verdad? La universidad, la nueva universidad cuando se fundó tenía 2.500 estudiantes, tenía 3.000 estudiantes. La universidad actual tiene 250.000 estudiantes. O sea, las demandas de profesores, la demanda de atención para esa masa estudiantil son mayores en la actualidad. Sin embargo, como le digo, se hacen esfuerzos en áreas específicas. Ahora, una reforma, creo yo, debe centrarse, para mi gusto, en la formación de los profesores, en mejorar la formación de sus profesores. ¿Y cómo se logra esto? Haciendo que los profesores tengan diferentes experiencias educativas. ¿Dónde van a tener diferentes experiencias educativas? En el extranjero. No cabe duda. Digamos. No cabe duda. Y creo, como le digo, yo soy un fiel creyente, ahora que usted me cuenta las maneras en que la San Carlos contribuye, pues más todavía, yo creo que sí. Sin embargo, las necesidades del país van más allá. O sea, y el capital, voy a decirlo, el cerebro central del talento que tiene la Universidad de San Carlos, porque sí lo tiene, aún con todos los docentes y todas las autoridades que hay preparados en el nivel que están hoy, pueden aportar más al país, pueden generar alianzas con sectores del país en los cuales poder operar un ataque a profundo, urgente, al tema de desnutrición, por ejemplo, cosa que no se ha logrado en Guatemala, ¿ya? Porque pasan gobiernos, pasan acuerdos, algunos amigos de la iniciativa privada intentan, algunos por publicidad y propaganda, otros por eso que llaman responsabilidad social empresarial hoy, que no es más que mercadeo de las empresas, en fin, o sea, pero creo que la Universidad de San Carlos tiene, digamos, o debería tener otra vez, tal vez a gusto de algunos
que conversamos del tema, una mayor incidencia en ese tipo de temáticas que son profundamente dañinas en las condiciones en que están hoy para el país. No podemos seguir con estos índices de desnutrición. Y ahí pueden haber grandes acuerdos y grandes búsquedas de soluciones, pero quien lo debería o podría orquestar de mejor manera es la Universidad de San Carlos. Sí, efectivamente, claro. No, y la reforma universitaria no podría tener ahí Pues yo pienso que en la medida en que la reforma universitaria avance, digamos, de manera positiva, va a ir abriendo los espacios para que estas cosas puedan ir siendo abordadas, porque en primer lugar tenemos el problema, digamos, de que de la forma actual del gobierno universitario, por ejemplo, ¿verdad? El gobierno universitario actual lo forman las 10 facultades, porque así lo dice la ley. La ley dice que son las facultades y son las facultades. Entonces, nosotros tenemos escuelas no facultativas, nosotros tenemos centros regionales universitarios que no participan dentro del gobierno universitario. Entonces, en la medida en que esos nudos, digamos, se vayan abriendo y vayan dando paso a un juego mayor de ideas, podamos ir abriéndole paso también a iniciativas mayores. Por ejemplo, el problema del lago de Amatitlán. El problema del lago de Amatitlán es un problema que no le concierne solo a la municipalidad de los pueblos que están alrededor del lago, de la cuenca, sino que nos concierne a todos. Así es. Porque todos, cuando fuimos niños, podíamos ir a nadar ahí al lago de... Nosotros íbamos, cuando éramos niños, nuestros paseos los domingos con nuestros padres era ir a pasear al lago de Amatitlán. Pero el día de hoy es imposible, digamos, que usted vaya a introducirse a esa agua con esa estela verde que tiene. Entonces, ese es un gran problema. Y ese es un gran problema que puede ser atacado conjuntamente. Por supuesto. La universidad, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, la Escuela de Ingeniería Sanitaria, la Facultad de Ingeniería, pueden atacar ese problema frontalmente unido a las municipalidades y al Ministerio de Medio Ambiente. Esos son los grandes acuerdos que el país necesita. Ahí ya empezamos a hablar, ahí ya empezamos a entendernos. Ese es precisamente el impulso que la nueva Universidad de San Carlos debería darle, y hablo de la nueva a partir de una reforma, que creo que debería ser más debatida. Se nos terminó el tiempo, estamos dando las gracias al público y agradecemos, Óscar, su participación. Espero que podamos conversar en otra oportunidad. Mientras tanto, muchas gracias a la teleaudiencia, valoramos y apreciamos sus mensajes en la página y estemos pendientes. Para nosotros en Acción Positiva, la reforma universitaria es tan importante como el ataque a la corrupción en Guatemala. Y así deberíamos de verlo porque es una construcción de futuro y que logremos sacar a debate público de todas las corrientes de pensamiento e ideas del país para que participen y estén enterados de qué va a suceder con los planteamientos de la reforma universitaria con las nuevas autoridades electas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Feliz noche, muchas gracias y que Dios te bendiga.